En el libro El progreso del peregrino, escrito por Juan Bunyan hace ya muchos años, el autor narra la historia del personaje principal cristiano y su encuentro con otros personajes que son una ilustración, una metáfora de nuestro propio peregrinaje como hijos del Señor. Hay una escena interesantísima y es el momento en que Cristiano y su amigo Esperanza se duermen en un campo abierto, cuando de repente se acerca a ellos un gigante que los arrebata y los lleva a su castillo, llamado el Castillo de la Desesperación. Estando ahí con ellos en ese calabozo frío y oscuro, decidió golpearlos con un garrote y los deja casi muertos. Y ahí, medio conscientes, les dice a ellos: señores, es mejor que se quiten la vida, porque de aquí no salen ustedes nunca vivos. A los pocos instantes, ahí en medio del dolor, le dice el amigo a Cristiano, es decir, le dice Esperanza a Cristiano: mejor es que nos suicidemos, porque aquí no vamos a salir con vida. Pasan los instantes y de repente Cristiano dice: un momento, me acabo de acordar, llevo algo aquí sobre mi pecho, aquí colgado de mi cuello, y es una llave llamada la llave de las promesas de Dios. Y fue así como probaron la llave en la puerta del calabozo, y para su sorpresa se abrió la puerta del calabozo. Luego la siguiente puerta y la siguiente puerta, y aún la puerta enorme de entrada al castillo se abrió, y salieron y continuaron ellos dos en el camino del rey. No sé si usted, al mirar este servicio hoy, se encuentra en el castillo de la desesperación, o conoce algún familiar o algún amigo, algún vecino, algún compañero de trabajo que se encuentra en el castillo de la desesperación. Mi anhelo y oración es que este mensaje que vamos a escuchar hoy sea aquello que Dios use para que las promesas de Dios le saquen a usted también del castillo de la desesperación. Le invito a abrir su Biblia a Proverbios capítulo 2, verso 1 al 9. Miraremos hoy cómo es que usted y yo podemos regresar a la palabra de Dios. ¿Cómo es que podemos encontrar los principios necesarios para honrar al Señor? Vivir vidas que en efecto honren al Señor. Es el autor de Hebreos en el capítulo 2 que nos habla acerca de dos revelaciones que encontramos en la palabra de Dios. La primera revelación la encontramos ahí en el Sinaí, cuando Dios envía a 10 millares, 20 millares de ángeles a traer la ley al pueblo judío. Esa revelación de Dios a ellos a través de la ley. Hoy usted y yo tenemos una revelación que es infinitamente superior. Es la revelación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Vemos también en Hebreos capítulo 2 que hay dos categorías de pecado en relación a la palabra de Dios. La primera es transgredir la palabra. En el caso de los judíos, cuando ellos transgredían la ley de Dios, había serias consecuencias a esa desobediencia. Transgredir, la palabra es parábasis, el original, es cruzar la línea, es saber que algo es bueno y algo es malo y decidir cruzar esa línea, transgredirla. Si para los judíos había consecuencias nefastas al transgredir la ley, ¿cuánto más para nosotros cuando transgredimos la palabra de Dios, el propósito de Dios, revelado a través de su Hijo Jesucristo? Otra palabra que es otra categoría de pecado es la palabra desobediencia. En el caso de Hebreos tiene que ver con escuchar, y habiendo escuchado la verdad, decidimos ignorar la verdad, y nuestra disposición de escuchar simplemente no está ahí y decidimos pecar. Dos revelaciones: Sinaí, Cristo. Dos categorías de pecado: transgredir, cruzar la línea, y la otra, hacer caso omiso a aquello que escuchamos. Y finalmente, dos resultados: y los que ignoran y desobedecen y transgreden perecerán, dice Hebreos. Pero aquellos que guardan la palabra de Dios conocerán la magnificencia de nuestro Señor. ¿A quién es que prestamos atención? A Cristo, el personaje principal, la razón de la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis. Él es el centro de la historia. A Él escuchamos, a Él prestamos atención.
Pero ¿qué es lo que atendemos? Es la salvación tan grande que encontramos en Él. Palabras textuales de Hebreos. ¿Y por qué? Pues para no desviarnos. Y usted y yo hoy vamos a estudiar cómo logramos hacer eso. Y para eso vamos a estudiar lo que sugiere Salomón en Proverbios capítulo 2. Fue hace muchos años, cuando estaba aún en la Universidad de Moody estudiando, que recién empezaban a salir los equipos de sonido con control remoto. Yo estaba fascinado y yo quería un equipo de sonido como ese. Decidí ahorrar por un buen tiempo para poder ir a comprar mi equipo de sonido y finalmente llegó el día en que tenía los fondos necesarios y salí a comprar mi equipo de sonido. Llegué a mi cuarto de internado y saqué el equipo de sonido, le metí las pilas al control remoto y empecé a oprimir botones. Y ahí medio oprimía y pasaban cosas en el equipo de sonido y con el tiempo aprendí a usarlo y lo disfruté en gran manera. De hecho, ese equipo de sonido me acompañó en muchas mudanzas a diferentes países. Hasta que un día llegó mi concuño a la casa y me dijo, Daniel, véndame su equipo de sonido. Ya habían pasado años, ya había usado ese equipo de sonido, ya estaba cansado, quería algo nuevo y le dije, con mucho gusto se lo vendo. Así que saqué la caja que tenía, la caja original, metí el equipo de sonido ya de año de uso y lo metí en su caja original y se fue él para su casa feliz. Regresó tiempo después mi concuño y me dijo, Daniel, gracias por ese equipo de sonido. Yo le dije, con mucho gusto. Dentro de mí decía, qué bueno que lo compró. Y empieza a decirme por qué estaba agradecido. Y es que me encanta que ese equipo de sonido hace esto y esto y esto. Y yo dije, ¿qué? ¿Me está hablando del equipo de sonido que yo le vendí? Sí, me encanta lo que hace. Y yo no sabía que ese equipo de sonido hacía eso. Y después de años de tenerlo, todavía no sabía eso. Y le pregunté yo a él, oye, ¿y usted cómo supo que ese equipo hace todo eso? Y por dentro de mí estaba frustrado que le había vendido el equipo de sonido. Y me dice, ¡ay, fácil, Daniel! Leí el manual que estaba aún en su envoltorio original. Y dije yo, ¿por qué no leí ese manual? ¿Cuándo fue la última vez que usted realmente meditó en las promesas? Quizá la respuesta al por qué está como está hoy. Quizá por eso hay desespero en su corazón. Pues hoy vamos a regresar al cómo es que usted y yo podemos realmente sacar provecho a la palabra de Dios y para vivir vidas que honren al Señor. Y para eso sugiero 3 puntos principales: los requisitos, los resultados y las promesas que vienen si hacemos esto. El primer requisito se encuentra en Proverbios 2, 1 al 4. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Los requisitos, el énfasis es en el trabajo de un minero. Aquí habla de si como la plata la buscares. Viene a mi mente este trabajo del cual conozco realmente muy poco, jamás he sido minero, pero empecé a investigar cómo es la vida de un minero y descubrí cosas que no sabía. Por ejemplo, el promedio de vida de los mineros es de 40 años. Una vida bastante corta, porque es un trabajo increíblemente difícil de hacer. Descubrí, por ejemplo, que los mineros se mantienen en situaciones extremas, entornos sin luz natural, sin ventilación natural. Típicamente y con frecuencia, muchos de ellos sufren lesiones traumáticas. Pueden ser a raíz de caída de rocas, incendios, explosiones, inundaciones, derrumbamientos y aún electrocución. Enfermedades como la silicosis. La silicosis es la inflamación de los pulmones y los ganglios linfáticos del tórax, producto de ese trabajo que hacen en las minas. También está el pulmón negro, una enfermedad pulmonar ambiental, la pérdida de extremidades con mucha frecuencia en los mineros. Para complicar la cosa aún más, el ambiente en el cual trabajan es un ambiente tóxico, altamente tóxico, que envenena no solamente la vida de ellos, su cuerpo, también empieza a envenenar la comunidad aledaña a las minas. Por ejemplo, descubrí que aquí en Colombia, cada año
al menos 50 toneladas de mercurio terminan en las aguas y la atmósfera del noreste de Antioquía. Ahí, toda esa región de Antioquía, al noreste, es afectada por estas 50 toneladas de mercurio. Ni hablar de los problemas que enfrentan con ladrones, con grupos al margen de la ley, con frecuencia también de parte del gobierno, porque la mayoría de mineros trabajan de manera ilegal. De hecho, la única forma en que un minero puede decir generalmente que vale la pena es que lo hace de manera ilegal. Pero al final lo que sí puedo decir es que al investigar esto y mucho más que descubrir sobre la vida de un minero, no tengo ningún problema con decir que los dividendos son muy inferiores al costo y el sacrificio que representa hacer el trabajo. Hoy la invitación de Salomón, la invitación del texto sagrado es a ser mineros que solo trae beneficios si estamos dispuestos. Me llama la atención la forma como Salomón asume que podría haber un interrogante al hacer estas cosas que él sugiere. 8 verbos acompañados de lo que viene después. Pero empieza con esas 2 letras, sí. No es un sí de afirmación, es un sí de interrogación. Si está usted dispuesto, y él asume que no todos estamos dispuestos. Y empieza con la primera cosa, la disciplina de la palabra. Si recibiereis mis palabras. Vemos con tristeza cómo el pueblo judío frecuentemente escuchaba el mensaje del profeta e ignoraba por completo lo que ese mensaje decía. Vez tras vez ignoraron la advertencia de Dios a ellos como pueblo. Yo me pregunto cuántos consejos va a tomar hasta que al fin usted o quizá yo realmente reconozcamos la necesidad de corregir nuestra vida. ¿Cuántas cosas, cuánto tiempo va a tardar para que usted y yo recibamos en efecto la palabra? Dice en Hechos 18:6 una frase interesante. Dice, sacudirse los vestidos. Esta frase es equivalente a decir, tuvieron la oportunidad de recibir la palabra e instrucción del Señor, pero la oportunidad se acabó, pues hicieron caso omiso a ella. Y esta figura la encontramos en varios textos en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Nehemías, dice capítulo 5, verso 13. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Dice en Hechos capítulo 13, verso 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Este es el primer viaje misionero. Y al llegar a un pueblo y al predicar la palabra, el pueblo ignoró esa palabra. Y el Señor dice, límpiense el polvo de sus pies, porque ni siquiera el polvo es digno de estar en sus pies, de ese pueblo que no quiso escuchar, que no quiso recibir la palabra. Dice en Mateo 10, verso 14, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Por eso pregunta y no asume Salomón cuando dice, si acaso recibiereis la palabra. ¿Ha recibido usted la palabra de Dios? Pero no para ahí también esta figura interesante de Hechos capítulo 18, verso 6. Cuando añade el texto, sangre sobre vuestra propia cabeza. Sacudíse los vestidos por un lado y ahora sangre sobre vuestra propia cabeza. ¿A qué se refiere esta frase tan interesante? Bueno, para mí tiene que ver con varias cosas. Interpreto esto como la importancia de guardar los mandamientos, es decir, memorizarlos. Es la palabra que conocemos, no cuántas Biblias tenemos ahí en la biblioteca de nuestra casa. El Señor respondió en el tiempo de la tentación, escrito está, Él conocía la palabra. ¿Cuánta palabra hemos memorizado? ¿Cuánta hemos guardado en nuestro corazón? Pero también creo que hay otra faceta a esto de guardar los mandamientos. Y es si cumplimos, por supuesto, la palabra que sabemos. Pero creo que también hay una tercera parte que es importante de esto. Y es si hemos advertido a otros
que vemos que van hacia el camino equivocado y les hemos dicho, por ahí no es el camino correcto. Si guardares mis mandamientos dentro de ti. Dice Ezequiel capítulo 3, versos 17 al 21. Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi Padre. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás. Si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío, ese no creyente, ese no santo, morirá por su iniquidad. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. ¿Qué palabra más fuerte esta? Pero si tú has advertido al impío y éste no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, morirá él por su iniquidad, pero dice ahí, pero tú habrás librado tu vida. Continúa el texto ahí en el verso 20. Y cuando un justo se desvíe de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá porque tú no le advertiste. Él morirá por su pecado y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Sin embargo, si tú has advertido al justo para que el justo no peque y él no peca, ciertamente vivirá porque aceptó la advertencia y tú habrás librado tu vida. Podríamos pensar, bueno, esto es cierto del Antiguo Testamento, pero ¿hoy qué? Bueno, dice en Hechos capítulo 20, verso 26, y Pablo al mirar su ministerio y donde estuvo y predicó la palabra, pudo decir, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque cuánta oportunidad tuvo Pablo para compartir la palabra, para advertir acerca de los mandamientos del Señor lo hizo. Y aquellos que hicieron caso omiso, entonces el Señor demandará de ellos y dará a ellos juicio, mas no a nosotros, porque advertimos a otros. Pienso en cuántas veces yo, sabiendo y viendo lo que hacían otros, viendo que iban al despeñadero, quizá por conveniencia, quizá por no incomodar, simplemente guardé silencio. El texto, creo yo, no nos da esa libertad. Si recibieres mis palabras, pero también si guardares mis mandamientos, y también advertimos a otros de la importancia de hacerlo, entonces el Señor no nos juzgará por eso. Cada uno será responsable por su decisión. Si oyéremos, si recibiéremos y cumplimos esos mandamientos. Un tercer sí que menciona aquí Salomón es si está atento a tu oído a la sabiduría. Una vez más, no asume nada Salomón. Se pregunta a él, ¿acaso estás dispuesto? ¿Acaso estoy yo dispuesto a hacer esto, a estar atento a la sabiduría? El libro de Proverbios, extraordinario libro de sabiduría. El libro quizá más práctico de toda la Biblia. Encontramos 900 versículos, o quizá más de ellos, que nos instan a vivir de una manera sabia. El nombre viene del verbo hebreo que significa representar, ser como algo, ser similar a. Es una comparación. Siempre encontramos ahí en Proverbios cómo compara un tema con otro para aclarar entonces el propósito de eso. Algún concepto se compara con otro para lograr entender lo que está tratando de decir el autor. Un dicho, una comparación, una pregunta de profundo significado. Recuerdo con mucho cariño a un hombre que conocí en el seminario de Chimaltenango en Guatemala. Su nombre interesante, se llamaba Tránsito, le decíamos Tanchito. Y Tanchito era el filósofo del seminario. Permanentemente miraba algo y lo comparaba con otros. Me parece mucho lo que encontramos en Proverbios. Recuerdo que él decía de los aguacates a veces, mire, este aguacate, puro durazno. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver un aguacate con un durazno? ¿Por qué no puede ser aguacate con aguacate? Pero para él siempre algo era como otra cosa. A veces no era fácil entender el por qué hacía esa comparación, pero era nuestro Salomón del seminario. Nos encantaba escuchar esas comparaciones que hacía Tanchito. Fue hace unos días ahí estando en Cúcuta
y me dirigía de la iglesia, casa de mi Señor, a la casa de mis padres. Y camino a la casa vi cómo se acercaba a mí un hombre con una carreta con aguacates. El hombre quiso venderme aguacates y en ese momento no traía dinero en mi bolsillo. Y al final, él en su insistencia quizá o en el deseo de venderme un aguacate, me dijo, mire, señor, cómpreme un aguacate. Y le dije, gracias, pero no tengo dinero. Mire, este aguacate está puro sabor a pollo. Jamás he probado un aguacate que sabe a pollo y lástima no haber tenido dinero para comprar ese aguacate porque la curiosidad me mata. ¿Cómo es que un aguacate sabe a pollo? Vemos un ejemplo de este contraste que menciona en ese momento de lo que es los proverbios. En capítulo 1 de Proverbios, versos 20 al 21. Miremos este contraste. Y dice Salomón, la sabiduría, que nos invita aquí, dice aquí, si estás atento a la sabiduría, pues dice Salomón que está disponible, no está escondida, es presentada abiertamente, no solo en Proverbios, es presentada a través de toda la palabra de Dios. Y dice Proverbios 1, 20 al 21, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Esa es una verdad. Pero inmediatamente contrasta esa verdad con el otro lado de la moneda, en verso 22, cuando dice Salomón, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? No tiene nada que ver con falta de inteligencia, tiene que ver con falta de entendimiento y enseñanza. ¿Hasta cuándo, oh simples? ¿Hasta cuándo burladores desearán el burlar? ¿Burlarse de qué, me pregunto? Pues según el contexto de la prudencia, alimentan la falta de respeto, la violencia les colma, la terquedad les domina. Proverbios también nos presenta algunos métodos interesantes de cómo usted y yo tratamos la sabiduría. Si está atento tu oído a la sabiduría. El primer método que podemos usar usted y yo es el método de evitar el problema. Huir del problema. Frases como esta. Bueno, no es realmente tan importante como otros creen que es. Y si lo ignoro, de pronto desaparecerá. No sé a cuánto le ha funcionado esa metodología. Ciertamente no es un ejemplo excelente de la sabiduría que aquí menciona Salomón. Otro método puede ser el método de echar una ojeada simplemente al problema y fabricar algún tipo de excusa. Por ejemplo, no fui yo, es culpa de alguien más. Sabemos cómo le fue con ese tipo de pensamiento a Adán ahí en el huerto del Edén. Cuando el Señor demanda de él respuesta al por qué había comido del fruto prohibido. Y él dice, la mujer que me diste, no es culpa mía, Señor. Para Dios no funciona ese argumento. Algunos ignoran y piensan que al ignorarlo va a desaparecer el problema. Otros buscan una excusa barata para simplemente no asumir la responsabilidad. Hay otra forma también que creo yo el texto sugiere y es la metodología de, el problema no puede ser resuelto. O en mi caso, simplemente no tiene esperanza. O como dijo el amigo Esperanza Cristiano, ¿sabe qué? Suicidémonos, porque aquí no hay solución absoluta. Qué diferente a confiar en las promesas, ¿verdad? Qué diferente a entender este principio que menciona en Proverbios 2, Salomón. Si está atento tu oído a la sabiduría. Solo hay una metodología que funciona, que realmente honra al Señor. Y es el método de no darnos por vencido. El método de no detenernos hasta que el problema esté resuelto. Las primeras tres, el problema permanece intacto. De hecho, se empeora. Es en esta respuesta que creo yo definitivamente es el propósito de Dios. Que el problema es removido y el problema es confrontado directamente. Si recibieres mis palabras, si guardares mis mandamientos, si está atento tu oído a la sabiduría. Pero también encontramos uno más. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Este es el desarrollo de una habilidad en nosotros que está alerta permanentemente. A cualquier cosa que pueda entrometerse a dañar nuestro camino con el Señor.
aquellas cosas que interrumpen el propósito de Dios en nuestra vida. El corazón inclinado a la comprensión, al discernimiento espiritual, no sucede por accidente. Así como el trabajo de aquel minero que está trabajando, tratando de sacar y encontrar el tesoro, es permanente, es constante, sí, difícil. Ningún trabajo de minero es fácil. Pues ese trabajo que produce oro, que saca plata, que trae dividendos al minero, no se compara en nada con los dividendos que la palabra nos promete a usted y a mí. Eso es temporal. El resultado de buscar y hacer esto que sugiere Proverbios 2 es eterno. Y si ellos dan la vida por hacer eso, ¿cuánto más nosotros no debemos buscar, como sugiere el texto, la palabra del Señor, y encontrar en ella precepto de vida? Si inclinamos nuestro corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, el camino de la sabiduría nunca se revela a aquellos que no toman en serio esto de buscar la sabiduría de Dios. Solo aquellos que realmente, como el minero, están dispuestos a hacer el trabajo arduo. Ahora, si a la prudencia dieres tu voz, añade Salomón, ¿qué sale de su boca? ¿Qué sale de mi boca cuando encontramos los problemas? ¿De qué manera aconsejamos a otros o no lo hacemos? Recuerdo esa frase interesante pronunciada por Dante, que no fue ningún teólogo, pero tenía algo de verdad cuando dijo él que el lugar más caliente del infierno, sugirió él, está reservado para aquellos que en tiempo de crisis moral se mantuvieron neutrales. Amados, en la casa del Señor, en la iglesia del Señor, no hay lugar para neutralidad, especialmente cuando tiene que ver con situaciones de inmoralidad, situaciones donde vemos que las personas están yendo al lugar equivocado, están rumbo al despeñadero. Tenemos que advertirles, tenemos que con nuestra voz clamar a la inteligencia, clamar a la sabiduría, clamar, dar la voz a aquello que honra al Señor. ¿Qué dice usted? ¿De qué habla? ¿Cómo aconseja? Pero añade otro más, el texto sagrado. Y es, si como la plata la buscares. Buscar la prudencia, clamar a la inteligencia, buscar el propósito de Dios, la voluntad de Él para su vida. Esta no es una sugerencia, este es un mandato del Señor. Es en Hechos capítulo 22 que el doctor Lucas narra acerca del ministerio del apóstol Pablo en capítulo 22, verso 14. Y dice el texto, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Me encanta la frase pronunciada por la autora Nancy DeMoss, cuando dice, la voluntad de Dios es exactamente lo que yo escogería si yo supiese todo lo que Dios sabe. Su voluntad es perfecta, su voluntad es lo mejor que podemos buscar. Y hemos encontrado que no está escondida. Si usted no ha entendido el propósito de Dios en alguna situación de su vida, en alguna decisión, no es Dios jugando caliente, caliente, frío, frío. No está tratando de esconder, al contrario, dice, está ahí en las calles, está dispuesta, está lista. El problema en la ecuación esa no es Dios, obviamente. El problema soy yo. Si como la plata la buscares, pero hay uno más, y es, si la escudriñares como a tesoros. Ya miramos el trabajo del minero, un trabajo de perseverancia, constantes al llenar nuestra mente, a saturar nuestra mente de la palabra de Dios, pero también la perseverancia de continuar, la disciplina de buscar la sabiduría con diligencia. El Señor nos ha dado muchas formas de encontrar su propósito. La palabra de Dios, la principal, y este mes, el mes de la Biblia, qué oportuno volver a enamorarnos, reencontrarnos una vez más con la palabra de Dios. Celebramos aquel momento también este año, de hecho, 2021, son los 500 años de aniversario de algo que pasó en la vida de Martín Lutero. En el 2017 celebramos 500 años de la Reforma, pero fue en el año 1521, hace 500 años, que Lutero se enfrentó a los principales de aquel momento, al rey mismo, lo que se llamó y denominó la dieta de Worms.
Así que estamos celebrando 500 años este año. Aquel momento histórico cuando Lutero se enfrenta ante la jerarquía de la iglesia y aún la jerarquía política. Y tiene dos opciones aquella oportunidad. Una, decir si en efecto lo que habían puesto ahí frente a él, él lo había escrito. Y dos, la oportunidad única de retractarse de lo que había escrito, que era en contraposición a lo que la iglesia en aquel entonces estaba enseñando. La iglesia había encadenado la palabra al púlpito. La palabra no era disponible a la feligresía. La gente no entendía los sermones que se predicaban. Qué ironía, ¿verdad? Cuán lejos esta iglesia de hace 500 años a la iglesia primitiva. Y es Lutero que se enfrenta ante esa jerarquía y quiere explicar qué había escrito y por qué lo había escrito. Y le dicen, no, solo dos respuestas. La primera, ¿usted escribió esto que está frente a usted? Y en aquel lugar dijo él, sí, yo escribí todo eso. Pero dos, déjeme responder. Y dijo, mire, hasta mañana por lo menos deme chance. Y se retiró Lutero a orar, a considerar cuál sería su respuesta ante esa jerarquía, ante la autoridad de aquel entonces. Y al día siguiente Lutero responde, a no ser que se me convenza de la palabra de Dios, no voy ni puedo retractarme de lo que he encontrado en su palabra. Gracias a Dios por un hombre como Lutero, que no se retractó, sino que consideró, recibió la palabra, guardó los mandamientos, estuvo atento a la sabiduría, su corazón se inclinó a la prudencia, clamó a la inteligencia, dio su voz a la prudencia, como la plata la buscó y la escudriñó como a tesoro. Sí, el trabajo del minero es un trabajo arduo, incansable, perseverante. Esos son los requisitos que menciona Salomón. Pero ¿cuáles son los resultados de esto? El énfasis está en el tesoro, el conocimiento de Dios. Dice en Proverbios 2, verso 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces no es una forma de empezar una frase. Obviamente el contexto es fundamental para entender el por qué ahora, entonces. Y entonces le sigue a estas 8 cosas que hemos leído y hemos encontrado. A razón de esto que ha mencionado Salomón, entonces ahora esto va a pasar en su vida. Y si hacemos estas cosas que él pregunta, sí, mire el resultado tan extraordinario. El primero es que entenderemos el temor de Jehová. Tomaremos a Dios seriamente. Veo con tristeza cómo en muchas iglesias pareciera como que la imagen de Dios ha sido rebajada a ser lo más cercano a nosotros posible. ¿Quiénes somos nosotros para bajar a Dios de su trono, de su santidad? Para que se acomode, para que sea más como yo. Cantamos ese himno hermoso, Jesús es mi amigo anhelado. Y sí, Él es nuestro amigo, pero esa segunda estrofa de un himno que empieza con Jesús es mi Rey soberano. En base a su soberanía, a un Dios que es 3 veces santo, entonces entiendo que sí es mi amigo, pero no perdemos de vista que Él es a quien tememos. Dice Salomón más adelante en Proverbios 9:10 que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y un resultado natural de que usted y yo buscamos como mineros ese tesoro de la palabra es que tendremos un temor renovado hacia el Señor. No es miedo al Señor, es un respeto profundo, reconocer su grandeza, su magnificencia. ¿Cuánta falta hace hoy en la iglesia alrededor del mundo? Un temor genuino, un temor santo hacia la grandeza de nuestro gran Dios. Pero también hallaremos el conocimiento de Dios, dice aquí Salomón. Le conoceremos íntimamente. Temor a Él, pero no temor al mundo. Dice en Proverbios 1:33, mas el que oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. El autor de Hebreos añade en Hebreos 13:5, sea vuestro carácter sin avaricia, contento con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. Isaías dice en 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré.
Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Alguien quiere cambiar el tesoro que ofrece el mundo por este tesoro que sugiere Salomón? Si usted y yo hacemos estas 8 cosas una vez más que sugiere él, entonces vamos a tener este extraordinario resultado. El temor de Jehová regresará a nuestra vida como debe ser. Respeto por quién es Dios, la reverencia a Dios, reconocer quién es Él y lo que Él hace, que resulta en un conocimiento de Él que aparta el temor de nuestra vida. Hay requisitos, hay resultados maravillosos, pero también hay promesas gloriosas. Dice aquí en capítulo 2 de Proverbios, versos 6 al 9. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Veo aquí 3 resultados. Una vez más, si hacen esto, entonces, resultados. Y si ven resultados, entonces. Y una vez más, vemos aquí las promesas. Esa llave que usó Esperanza para abrir la puerta del castillo de desesperación. Estas son las promesas del Señor a su vida y a la mía en este texto. La primera tiene que ver con nuestra relación intrapersonal. ¿Qué es intrapersonal? Es aquello que solamente yo y Dios conocemos. Ni su esposa, ni su esposo, ni sus vecinos, ni sus amigos, ni su familia. Nadie excepto usted conoce esa parte interior. Y a eso dice el texto que Dios dará sabiduría, conocimiento e inteligencia. ¡Qué promesa más gloriosa! Sana sabiduría a los rectos. Cuando se apaga la luz de su cuarto, está usted ahí en la soledad, en la noche, en la oscuridad. ¿Qué hay ahí en su corazón? ¿Qué hay en su espíritu? Si usted ha buscado en el Señor y en su palabra, si usted la ha buscado como el minero busca el tesoro, habrá esto, sana sabiduría en su vida. Afecta a su vida intrapersonal, pero también afecta a su vida interpersonal. Sobre todo con los ataques del enemigo que está dispuesto a dañarle. Y dice en verso 7, la parte B, y verso 8, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¡Qué esperanza más gloriosa! Desde adentro, sana sabiduría, pero desde afuera, protección, escudo a los que caminan rectamente, guarda las veredas del juicio. Dios preserva el camino de sus santos. Estas son promesas, no son sugerencias ni posibilidades. Pero toma un trabajo de minero. Pero 3, también hay bendición en la relación con Dios. El verso 9 dice, entonces, una vez más, entonces, Él dice aquí, el que guarda las veredas del juicio, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Una vez más, ¿alguien quiere cambiar eso por lo que el mundo ofrece? El tesoro que este mundo ofrece es temporal. Las promesas que encontramos aquí son eternas. Y en el Señor sí, y en Él amén. Él cumple su palabra. Él no cambia como cambiamos usted y yo. Esta es verdad de parte del Señor. La invitación es clara en este mes de la Biblia, este día 31 de octubre de 2021, este año en que recordamos lo que pasó hace 500 años. La invitación es clara. Encontremos el tesoro, busquemos la sabiduría, conozcamos a Dios, iniciando con temor a Jehová. Sí, es un trabajo arduo. Es un asunto no solamente intelectual, es un trabajo del corazón, es un trabajo de conducta. Fue hace ya muchos años que el famoso escultor Miguel Ángel apenas empezaba su estudio de cómo ser un escultor. Y fue su maestro que le dijo a él, Miguel, hacer esculturas es sumamente difícil. Es un trabajo brutal, de hecho. El talento, barato. La dedicación, sumamente costosa. Y Miguel Ángel le puede costar su vida.
Lo pensó por un momento Miguel Ángel, aquel gran, extraordinario, quizá el mejor escultor de toda la historia. Y al escuchar las palabras de su maestro, le dijo a él, bueno, ¿para qué más es la vida? Sino para darlo todo. Y basta ver el trabajo que ese hombre hizo de piezas sin ninguna forma y sacar semejantes esculturas. Sí, fascinante, pero no tiene ningún valor eterno eso. Y si un hombre como Miguel Ángel da su vida por ese afán de poder esculpir de una roca sin forma, años y años de trabajo, ¿cuánto más nosotros? No debemos buscar como el minero el tesoro que no tiene precio, el conocimiento en el Señor. Es el autor Juan Bunyan, una vez más adelante en su libro, que narra otro encuentro entre esperanza y cristiano. En esta conversación, una de las más importantes de todo el libro, ya ha cambiado bastante Esperanza. Ya no da un consejo nefasto como dio en el Castillo de la Desesperación, sino que de hecho empieza a describir con detalle cómo él salió de una vida sin Dios e inicialmente llegó a una vida religiosa basada en las obras y rápidamente descubrió que eso no llevaba a salvación. Pero Esperanza dio crédito a su nombre cuando más adelante Dios muestra a este muchacho que es por su gracia. Y entiende Esperanza, y eso ayuda a que Esperanza entienda el verdadero camino a la salvación que es por medio de Cristo. Porque oiga bien, nada de esto que he mencionado ahora es posible sin Cristo. ¿Qué es lo que atendemos? Atendemos la salvación tan grande que tenemos en Cristo. ¿Por qué es que atendemos? Pues para no deslizarnos y así poder cumplir el propósito de Dios para su vida, para la mía. Pero ¿cómo entendemos? ¿Cómo es que atendemos? ¿Cómo es que hacemos esto? Pues aquí tenemos en Proverbios 2. Disciplina, perseverancia en la palabra, confiar en los resultados que Dios produce en sus promesas. Y estos 8 sí que pregunta Salomón si estamos dispuestos a hacer. Pero la pregunta más importante es ¿a quién? Nada más y nada menos que al Verbo encarnado. En el principio fue el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo, el Creador, el sustentador, el dueño, el soberano, el Redentor. Él es la razón de la palabra. En Él las promesas se cumplirán. En Él los requisitos llevan a los resultados. Por Él. Y gracias a su obra en la cruz, es que podemos hacer nuestras estas promesas que encontramos en su palabra. ¿Está usted dispuesta? ¿Está usted dispuesto a hacer el trabajo de un minero? Una cosa le garantizo, será trabajo arduo. Por momentos pareciera imposible. Pero si perseveramos en el Señor, si dependemos de Él, recuperaremos un nuevo temor a Jehová en respeto a Él. Tendremos un conocimiento de Él y encontraremos respuesta a las inquietudes de nuestro corazón. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, que sí es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque trata con cada parte de nuestra vida. Trae respuesta a nuestra conducta, informa nuestras decisiones. Y, Señor, logramos ver ahí la verdad de tu obra a favor nuestro. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, la esperanza que tenemos en Cristo. Que esta palabra ha de cumplirse si estamos dispuestos a escuchar. Si realmente estamos dispuestos a perseguirla como el minero persigue el tesoro. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a buscar el tesoro.